produce la muerte de 2 o 3 millones de personas. Y en 1968, casi 10 años después, nuevo brote de un virus, esto en Hong Kong, que produce la muerte de más de 1 millón de personas. Para el año 2000, más o menos, la OMS esperaba otro brote pandémico de la influenza, porque la influenza muta y tiene grandes mutaciones cada 30, 40 años. Entonces esperaba en ese año, como ustedes conocen, otra epidemia de influenza, pero curiosamente este COV-2 del 2003 apareció, pero fue muy limitado. Posteriormente, en el 2019, perdón, en el 2009 tenemos un brote de H1N1 modificado que empezó en México, pero ocasionó la alarma de la OMS, pero no llegó a tener la importancia. Se calcula que en el mundo probablemente tendría algunos decenas de miles de muertos y no más. Llegó al Ecuador y ocasionó también una alarma, pero no fue tan grave. Entonces, ustedes no se han de acordar. Dígame. Disculpe, estamos viendo aún la diapositiva 2 y no se ve en grande. No sé si sigue en la diapositiva 2. Estoy en la 2. Sí. Sí, no he cambiado. Ahí. Ahí. No estoy explicándoles antes esta perspectiva histórica, ¿sí? Estoy contando. Sí, Doc, es que no se ve hecho presentación. Ajá. No se ve hecho presentación, solo está como que abierto el PowerPoint. ¿Y ahí? No, Doc. Qué raro, porque tengo ahí el antecedentes bien, ven ahí. O sea, se ve como que la presentación abierta, pero no está como que en toda la pantalla hecho presentación. Qué raro. Permítanme un ratito, voy a dejar de compartir la pantalla. Decirlo, porque yo estoy viendo claramente. Aquí tengo la presentación. Voy a cerrar la presentación, ¿sí? ¿Ahí están viendo? No. Qué raro. Voy a volver a compartir, ¿no? Ahí. Sí, Doc. ¿Ah? Sí se ve. Ahí se ve. Sí, Doc. Ya. Esto ya les hablé yo. A ver, voy a poner la presentación de diapositivas. Ahí se ve. No, Doc. O sea, estamos viendo las diapositivas del pequeño al lado izquierdo y la de antecedentes al lado derecho. Qué raro, extremadamente raro. Sí, ahí. Póngale, Doc, compartir la pantalla 1, no solo la presentación, porque si no creo que ahí no sale. Ahí ven. Ahí. Solo una de... Ahí no, Doc. Espérenme un ratito. Algo está medio raro esto. Voy a nuevamente a compartir. Qué raro. Eso, Doc, póngale compartir pantalla 1 y ahí sí podríamos ver, creo. Ahí. ¿Se vio? Sí se ve, pero la Sí se ve, diapositiva que dice antecedentes. En esa. Muy bien. Vamos a ver. Voy a poner por aquí. ¿Se ve? Sí, Doc. ¿Se ve? Sí. ¿Pasó? Sí, Doc. Sí, Doc. Pero lo raro es que ahorita no estoy en presentación, solamente estoy en... Voy a poner presentación. Ahí vemos. Sí, Doc, ahí ya está. Ahí. Sí, Doc. Entonces, qué raro realmente, medio extraño. Algo hice seguramente sin querer. Eso es lo que pasa y a veces. Ahí sí vemos la pluma. ¿Sí? Sí, Doc. Ya. Entonces, bueno, vamos rápido. Entonces, les hacía este antecedente de las pandemias que había habido en el siglo pasado, 1918, 1958, 1968, con millones de muertos, en 1918, tremenda mortalidad, algo impresionante, y en el 2019 se produce otra pandemia de H1N1 que evidentemente no fue tan. Pero
A partir entonces en el 2003-2004 se produce el SARS-1, SARS, síndrome de distrés respiratorio del adulto ocasionado por un coronavirus. Ya fue una alarma. Posteriormente, se produce el MERS, que es otra infección causada por coronavirus en Arabia Saudita. Estaba como huésped intermediario el camello. Entonces, evidentemente, fue un brote, llamémoslo así, muy severo, pero pequeño. ¿Sí? Una mortalidad muy, muy elevada, pero se contuvo y no tuvo las características de pandemia. Sí, pero la mortalidad, fíjense, fue del 34.4%, cerca del 40% de mortalidad, muy, muy elevado. Pero ahí aparece entonces el de COVID, que nosotros estamos viendo. Es un coronavirus que surgió en Wuhan, como todos sabemos, en una metrópoli muy grande, millones de chinos que viven por ahí. Inicialmente aparece el virus como un brote relacionado con un mercado de animales, como vemos aquí. Ustedes saben que las costumbres de los chinos referente a la alimentación son muy, muy, muy especiales. Son personas que comen de todo, ¿no? Todo aquello que se mueve va al plato de los chinos e incluso comen crudo. Los alimentos de los animales los comen crudo. Tienen la costumbre de comer animales exóticos. Nosotros no comeríamos nunca, ¿no? Comen pulpos crudos, comen pangolines, cualquier cosa de estos animales, cualquier cosa que se muere. Pero lo importante es que los virus pueden estar presentes en varias especies, ¿ya? Son zoonosis, pero en un momento dado pueden pasar al ser humano, ¿sí? Estas enfermedades zoonóticas, y ahí contaminan al humano, y el problema y el peligro es que las mutaciones de estos virus originen nuevas cepas que pueden transmitirse en humanos. Y esto es lo que sucedió en este momento, ¿no? Aquí está la provincia de Wuhan, el mercado donde nosotros vemos las fotografías muy conocidas, donde se ocasionó este tipo de... ¿Sí? Entonces, el 31 de diciembre se habló pues, de estos casos de neumonía, ¿sí? Y el virus fue identificado ya el 7 de enero. Ya le identificaron rápidamente al virus, ¿sí? Y ya en poco tiempo se publicaron datos del genoma del virus. O sea, en tan poco tiempo ya se sabía cuál era el virus, el código genético del mismo, ¿sí? Y se vio que el virus era muy parecido al SARS-CoV-1, era un COVID, pero evidentemente tiene una característica, que el SARS-CoV-2 tiene la capacidad de unirse a la AC2, enzima conversora de angiotensina, que es el receptor. Y esto sí es un problema muy serio porque ustedes saben que esta enzima está expresada en muchas partes del cuerpo humano, incluyendo los alvéolos, incluyendo el endotelio vascular, el intestino, en el cerebro y en muchas partes. Por lo tanto, el virus puede tener afinidad por cualquiera de los órganos que tienen como expresión esta enzima. El 10 de enero la OMS publicó ya las orientaciones provisionales hablando de la probabilidad de una pandemia. Recién el 30 de enero se habla de un evento extraordinario de riesgo para la salud pública, ¿sí? Y el 11 de marzo, imagínense, después de varios meses, recién la OMS declara la pandemia. Esto ha sido muy criticado por todos los estamentos en el mundo porque, bueno, se habla que probablemente la OMS se demoró mucho en declarar la pandemia. La etiopatogenia es este virus. Es un Nidoviridae de Coronaviridae, su familia Coronavirinae y varios géneros. Tiene alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Los coronavirus, este es un alfa coronavirus. ¿Sí? Es un virus esférico de 100 a 160 nanómetros de diámetro con una envoltura, ¿sí? Que está unida con una única cadena de ARN. Es decir, la envoltura cubre una cadena única de ARN. Es un virus ARN. Tiene 30.000 pares de bases y estos virus tienen la capacidad, ¿no?, de contaminar a los animales. Por lo tanto, es un virus zoonótico que está en el murciélago. Probablemente de ahí pasó, teniendo como huésped intermediario probablemente el pangolín. ¿Sí? Tienen
los viriones en el interior que inician, una vez que entran los viriones al interior de los huéspedes, inicia la replicación. Perdiendo su envoltura, deposita el ARN viral en el citoplasma de una célula, se adhiere a los ribosomas para su traducción y de esta manera se traduce en una lipoproteína que va a codificar la formación de nuevos viriones. O sea, ustedes conocen que los virus actúan. A ver, los virus no tienen actividad metabólica propia. Ningún virus se reproduce, ningún virus crece, ningún virus se divide por sí mismo. Lo único que tiene el virus es un material genético y este material genético es incorporado a la célula huésped y se introduce, en este caso el ARN, en los ribosomas del virus y le obliga a la célula huésped a fabricar nuevos virus en base al código genético inoculado, por decirlo de una manera, en los ribosomas. Así es como funcionan los virus. Una vez que crecen los virus duplicados en el interior de la célula, la destruyen, ¿no? Y ahí producen el daño celular por destrucción y la liberación de nuevos virus que continúan invadiendo nuevas células. ¿Sí? Estos viriones, como vemos acá, tienen estas proyecciones o proteínas que salen de la estructura viral, ¿sí? Y que en este caso tienen la famosa proteína S en las de espiga o de espiga, que es la que se une a los receptores de angiotensina 2. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver nosotros el diagrama del coronavirus. Esta es la envoltura. Estas son las proteínas de espiga o S, la glucoproteína, parte de la estructura de la envoltura, y en el interior tenemos el ARN. Simplemente es esto el virus. Aquí está muy representado, pues un dibujo tridimensional. Y aquí tenemos igualmente, ¿no? Las espigas, ¿sí? La envoltura, y dentro de ella una cadena. Este es un virus que evidentemente parasita o va a infectar a los murciélagos. Y por medio de algunos, como vemos acá, algunos huéspedes intermediarios pueden llegar a ver. Se habla de los pangolines en el caso de este, también de los camellos en el MERS, también de las civetas en otras ocasiones, incluso hasta de la serpiente. Parece que la vía de murciélagos a pangolines fue la más afectada a este. Entonces, el SARS-CoV-2 va a activar, una vez infectado, el sistema inmunitario, ¿sí? Generando una respuesta excesiva. Por eso vemos que hay una tormenta de citoquinas. Si no, esta tormenta no controla el virus, este se propaga dejando un daño tisular pulmonar porque se une al epitelio alveolar. Activa los macrófagos y los granulocitos y conduce a la liberación masiva de citoquinas proinflamatorias. Repito, es la tormenta de cininas que es muy perjudicial. Ya se había hablado de la tormenta de cininas en el caso del virus de la influenza H1N1. Él produce tormenta de cininas. Por eso es mucho más grave el H1N1 en personas inmunocompetentes. Pero en este caso, parece ser que este virus también bloquea el interferón. Y al bloquear el interferón, no se limita a la respuesta inflamatoria. Entonces se produce un círculo vicioso en el cual hay cada vez más liberación de citoquinas inflamatorias. Y esto evidentemente produce daño adicional al que se produjo por la destrucción tisular causada por. ¿Sí? Entonces, esta activación del sistema inmunitario innato ocasiona el daño del sistema microvascular. ¿Por qué? Porque también en el endotelio vascular hay receptores AC2. Y ahí también se activa un sistema de coagulación de sustancias procoagulantes produciendo trombosis múltiple en los pequeños vasos. Es por eso que ustedes conocen que este virus, aparte del daño directo en las células, existen tres mecanismos, ¿no? Daño directo en las células con destrucción de las mismas. Segundo, activación del sistema inflamatorio en demasía por bloqueo del interferón y la tormenta de cininas, y también va a producir
una coagulación diseminada por daño del endotelio microvascular. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjese cómo es el círculo vicioso. Esto es un virus muy complicado porque ataca al cuerpo humano por muchos lados. ¿Sí? Entonces, la epidemiología Se le apaga la compu, chicos. ¿Quedamos ahí o vamos a seguir teniendo clases? O sea, se le apaga la compu porque pues estaba la batería baja, no sé si se puede Yo captar te audio. dije, Cami, dile. Entonces, ya se ha de conectar.